Y tengo ya en el enlace al doctor Alejandro Frank, él es físico, él es miembro del Colegio Nacional y para fortuna nuestra hoy conversa con nosotros. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leonardo? Un gusto estar aquí. Feliz de recibirlo. Mire, hace unos días, lo uso como introducción simplemente para entrar al tema, leía una notable obra de Edgar Morán, que es un hombre pues que ha dedicado su vida, un centenario, a estudiar la complejidad, un tema sobre el cual también usted nos ha ilustrado. Y de pronto, bueno, pues cuando uno se mete a estos temas de la complejidad, resultan casi siempre desbordantes y dice uno, a ver, ¿cómo explicar, por ejemplo, asuntos como el que tuvimos ayer? Que en 3 ocasiones hayamos tenido sismos de magnitud enormes y que pues al no tener capacidad de explicarlos nos vamos por una lógica lineal y decimos, esto seguramente, doctor Frank, se trata de una obra maligna o de una pues cuestión de alguna especie de duende terrible que atenta con nosotros. Le doy la más cordial bienvenida y le pido que me ayude a entender todo esto. Gracias, Leonardo. Mira, efectivamente ha coincidido que ha habido 3 terremotos en día 19 de septiembre, fue en 85, en 2017 y en 2022. Decía en una película de James Bond, su enemigo Goldfinger decía, 2 veces es coincidencia, 3 es una conspiración. Pero en realidad es una coincidencia. Y eso es lo que quisiera tratar de explicarle al público, porque siendo el día del simulacro, obviamente la gente ha entrado en alarma, hasta en pánico, en teorías conspirativas, como usted dice, superstición, pseudociencia, hasta quieren consultar a Maussan. Entonces sí es muy importante que la gente esté tranquila y que tratemos de explicarle que aunque parece algo muy, muy extraño, no es tan improbable que suceda. Tal vez una manera de explicarlo sea, número 1, entender la cantidad enorme de sismos que tenemos en nuestro país, de diferente magnitud. Se usa unos números que la gente probablemente no sabe lo que quieren decir, pero que es un aumento cuando cambia uno, por ejemplo, de 5 a 6, de 6 a 7, es 10 veces la magnitud del sismo. Digamos, el 7 es 10 veces más potente que el 6. Efectivamente, mientras más potentes son menos probables. Es decir, suceden pocas veces comparado con múltiples sismos. No sé si se puede ver figuras que hay al respecto que tienen una enorme cantidad de sismos, sobre todo cerca de donde están las placas tectónicas. Las placas tectónicas son placas que están en movimiento constante, lento, pero constante, se presionan unas contra otras, y de repente una, por ejemplo, puede subsumirse, meterse debajo de otra placa, y eso produce este tipo de terremotos. También ha coincidido que ha habido vulcanismo, pero no hay ninguna prueba de que, por ejemplo, esto tenga algo que ver. Tal vez en el volcán de Colima una pequeña sacudida es como un agua mineral que uno sacude, pero no es la causante, digamos, de las erupciones. ¿Y en el Popo, doctor? Sí, el Popo está más lejos, entonces no hay ninguna evidencia, aunque no se puede descartar 100%, que haya una pequeña influencia, es una sacudida, pero no hay digamos, una situación causal. Yo quisiera explicarle a la gente, para que esté tranquila y que no crea en estas teorías de conspiración o que algo muy raro está pasando, que aunque sí baja la probabilidad, no es tan baja. Y para que lo entiendan, el punto más importante es que el hecho de que sea el 19 de septiembre particularmente podría ser cualquier otra fecha. Podría haber sucedido un gran terremoto el 4 de agosto, el 21 o el 3 de enero, o cualquier otra fecha. De hecho, si uno revisa
el número de sismos que hay en enero, en febrero, en marzo, desde que de este siglo que se ha compilado, no hay diferencia significativa. No es cierto que la distribución es perfectamente. Pero perfectamente. Dígame una cosa. Dígame. ¿Hay otra, digamos, región sísmica que haya tenido en el arco de 40 años? Yo sé, San Francisco. Veíamos que en Taiwán hubo también un terremoto fuerte la semana pasada. ¿3 de esa magnitud el mismo día? ¿O la coincidencia es solo mexicana? No. Quiero explicar esto en el siguiente sentido. Si uno va a una fiesta donde hay 40 personas y uno se pregunta, ¿qué probabilidad hay que 2 personas cumplan el mismo día del año? Cualquiera de las 2 personas. Si hay 40 personas, la probabilidad es casi 100%. 100%. No parece claro, ¿verdad? Ahora, si yo le digo qué probabilidad hay que alguien cumpla el 4 de agosto, que es mi cumpleaños, eso sí es muy diferente. Pero no tiene nada de particular el 19 de septiembre. Esto podría haber ocurrido en cualquier otra fecha. Que haya 2 cataclismos de este tamaño, 2, tiene una probabilidad bastante alta. Es como esto de los cumpleaños, cuando uno toma en cuenta que puede haber sido cualquier fecha en que ocurrió. Resulta que ocurrió el 19 de septiembre. La pregunta más científica es decir, ¿qué probabilidad hay que haya 2 o que haya 3 sismos grandes en un periodo de tiempo grande, como ha ocurrido ahora, digamos desde 85 para acá? La probabilidad, y no solo la probabilidad, si uno checa, por ejemplo, los sismos que tienen una magnitud de 6.5, que es bastante menos violento que el de 7, encontramos fechas en donde ha habido 3, 4, 5 en el mismo día del año, en estos últimos 37, o en estos últimos, por lo menos en este siglo, muchas veces. 2 sismos de tamaño 7 o mayor, hay muchos casos también en todo el siglo. Eso tiene una probabilidad muy alta, que puede llegar a ser 10, 15, 20% de que ocurra en un siglo. ¿Ok? Uh-huh. Estos sismos, en particular este que acabamos de sufrir, es más de 7. Y ese filtro, digamos, de que sea más de 7, hace que haya muy pocos sismos de ese tamaño, pero no son 0. Y la probabilidad calculada por colegas míos, real, de que ocurra no el 19 de septiembre, sino que haya 3 sismos más grandes de 7 en estos 37 años, es de 2%, que es pequeña, 1 en 50, pero no es 1 en muchos millones. Leonardo, no sé si me explico. No, claro. Yo decía... Oiga, yo decía que era como la lotería y que Mónica Bellucci me escribiera y me dijera que me invitaba a cenar, pero ya veo que es bastante más probable, ¿no? Mire, si usted espera que una chica guapa lo invite a cenar, cualquier chica, la probabilidad va a aumentar millones de veces, se lo aseguro. Y ese es el punto aquí, que ocurrió el 19 de septiembre, pero pudo haber sido, como le digo, en cualquier otra fecha. Y el hecho de que ocurran 3 en 37 años es baja, pero no es esta cuestión que invoca a conspiraciones y a pseudociencias. No es necesario. Ya, todo el tema de la superstición. Bueno, nos ha quedado absolutamente claro. Interesante ver cómo un terremoto se conecta con distintos saberes. Ya me decía el tema de la vulcanología. ¿Puede afectar en otros ámbitos? Bueno, puede tener efectos sobre, no sé, el clima o alguna... Hemos oído mucho de todos estos temas, pero ¿cómo se van conectando los distintos fenómenos, doctor? Sí, don Leonardo. En realidad hay una muy poca conexión entre el clima, por ejemplo, y la sismología, muy poco, si es que la hay. La vulcanología sí tiene más que ver, sobre todo si ocurren, sabemos que cuando el Popo tiene una pequeña, una mediana erupción, se producen sismos. Eso, en ese sentido, es clarísimo. Lo que pasa es que son sismos no de magnitud 7,
sí, una magnitud 2, 3, 4, que es muchas veces menor. Entonces, claro que hay una conexión, proviene también de los movimientos de la Tierra. En cuanto al clima, aunque parecería que hay una maldición en este momento con el cambio climático, que estamos viendo que ocurre absolutamente, no hay tal, no existe ninguna relación entre estas cosas. Y yo creo que es importante que la ciudadanía comprenda, porque hay que crear una cultura científica. ¿Por qué? Porque para combatir el cambio climático tenemos que tener una cultura científica, enfrentar esto científicamente y no pensar que es una maldición gitana o que los extraterrestres nos están atacando. Si no lo analizamos científicamente, no lo vamos a poder combatir de la mejor manera. Las pandemias, lo mismo. Acaba de salir un anuncio, desgraciadamente, Leonardo, de que México tiene el primer lugar en muertes por millón de habitantes. Esto publicado por la Organización de Salud Internacional. Entonces, es una tragedia. Quiere decir que no... Sí hay unos factores de que sí hay mucha obesidad en México, etc., pero eso no lo explica. Tenemos que tener una visión científica, una cultura para entender las cosas racionalmente y combatirlas de la mejor manera. Muy bien, pues no sabe cuánto le agradezco el tiempo. Yo me estaba formando en la fila de los supersticiosos, pero después de escucharlo usted quedo absolutamente tranquilo, doctor Frank. No hay que oír a Goldfinger, a James Bond, en que... Yo prefiero escucharlo a usted. Muchas gracias. Escuchar al doctor Frank, miembro del Colegio Nacional, quien para fortuna nuestra hoy nos ha dado esta explicación. Un lujo tener a un sabio de esa talla explicándole uno de estos temas. Gracias, doctor Frank. Muchísimas gracias, a sus órdenes y muchos saludos a su audiencia. Bueno, pues ahí lo tiene, físico, experto en temas de complejidad. Todo este asunto